¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga una vez más y venimos otra vez a compartir la palabra de Dios con todos ustedes, esperando de que hasta este momento le haya sido de bendición. Y la palabra de Dios en sí es una bendición porque pues no todo el mundo tiene ese privilegio de escuchar o de leer, ya que pues debido a las situaciones de cada nación, de cada país, pues no hay esa libre libertad que tenemos, esa libertad que tenemos en este país y en muchos otros países, pero gracias le damos a Dios que a través de las redes sociales podemos llegar a hogares, a familias, a personas, a individuos, a regiones enteras donde personalmente no se podría. Y a través de las redes sociales pues Dios ha hecho posible eso, porque el Evangelio se tiene que predicar a todo el mundo, como Él dijo, y después vendrá el fin. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, llevar el Evangelio, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación a todos los rincones del mundo, ya sea personalmente o a través de las redes sociales, para que entonces todo el mundo tenga oportunidad, porque ese es el verdadero enfoque del Evangelio, que Dios le dé oportunidad a todo el mundo de conocer a Cristo como Señor y Salvador y así salvarse y escapar de esta generación mala y de todo lo que ha de venir. Como estamos hablando hasta este momento del arrebatamiento, pues hemos estudiado bastante cómo hemos usado al profeta Elías cuando iba saliendo juntamente con Eliseo de esta ciudad de Gilgal hasta que llega al río Jordán, y en el río Jordán pues ahí hemos estado estudiando, porque después de que llega al río Jordán pues ya Dios lo levanta de allí, y creemos que es el mejor ejemplo del arrebatamiento que Dios nos promete. A la iglesia de Filadelfia en el libro de Revelación le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre todos los que moran sobre la tierra. Y si Dios nos hizo esa promesa a la gente cristiana de nuestro tiempo, pues tenemos que estar listos. Vamos a hablar de una parábola que es muy conocida y vamos a estudiar por qué tenemos que estar siempre velando, echando aceite en nuestras lámparas, haciendo ese esfuerzo extra, porque de eso se trata. Le pusimos este estudio arrebatamiento, extra bendición de parte de Dios, porque realmente eso es de lo que se trata. Cuando el Señor Jesucristo habló de esta parábola que se encuentra en Mateo capítulo 25, es la parábola de las 10 vírgenes. El mismo Señor la habló y dijo: el reino de los cielos va a ser como 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Dice: 5 de ellas eran vírgenes prudentes y 5 de ellas eran vírgenes insensatas. Todas tenían a sus lámparas, pero solamente las que eran prudentes tenían sus lámparas, pero juntamente con sus lámparas tenían aceite en sus vasijas. Y vamos a ir ahí al capítulo 25 del libro de Mateo a leer, porque es muy importantísimo que lo leamos. Dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y entonces dice que tardándose el novio, pues todas cabecearon y se durmieron. Y cuando llegó el novio a la medianoche, dice, se oyó un clamor: he aquí llega el novio, salgan a recibirle. Todas salieron a recibirle, pero las insensatas, como solamente se habían preocupado por tener aceite en sus lámparas, no tenían aceite extra. Como las prudentes, dice que tenían aceite juntamente con sus lámparas en vasijas. Eso es ser una persona prudente, prepararse para lo que a uno le han dicho que va a pasar y para aquello también. Una persona que realmente es prudente, una persona que es inteligente, sabia, siempre se va a preparar para aquello que no conoce y que no ve, que no espera. Porque prepararse para aquello que uno ya sabe, por aquello que uno espera, que uno calcula que va a pasar, si no es que sabe mejor, pues cualquiera lo puede hacer. Pero prepararse para aquello que uno no sabe que puede pasar, aquello que uno no espera que puede suceder, esa es una persona prudente, una persona inteligente, una persona sabia. Y estas vírgenes prudentes, dice que 5 de ellas
Solamente de las 10, 5 de ellas, la mitad de ellas, el 50%, según las palabras aquí de nuestro Señor Jesucristo, el 50% de las personas, aquellas que son nacidas de nuevo, que son cristianos, no de cualquier religión, sino que son cristianos y que tienen el sello del Espíritu Santo de Dios, que conocen que el Espíritu Santo de Dios debe de vivir en ellos. Solamente el 50% dice la palabra de Dios de que son personas prudentes que hacen un esfuerzo extra para tener ese aceite, porque los demás son personas de un promedio que se conforman solamente, como quien dice, a vivir al día. Si fuéramos a dar un ejemplo, pues hemos dicho de que una persona prudente sería, por ejemplo, una persona que le gusta ahorrar o que tiene la necesidad de ahorrar. Dice, voy a ahorrar 100 pesos o $100 cada mes para todos los gastos que voy a tener. Y con eso voy a cubrir todo lo que tenga que pagar. Y está bien, termina su mes y tiene ahí su dinero ahorrado y paga sus deudas o lo que tenga que hacer. Pero la persona que realmente es prudente y sabia y preparada va a hacer un esfuerzo extra y siempre va a decir, voy a ahorrar 120 pesos, $120, lo que sea, $100 para cubrir mis gastos y lo que tenga que pagar, pero 20 pesos o $20 extra para cualquier cosa que yo no espero o que yo no sé que pueda suceder. Eso es lo que le pasó a estas vírgenes prudentes. Ellas se esforzaron una forma más grande, porque el Señor Jesucristo dijo que una persona sabia es aquel que cuando le dicen, llévame esta carga 1 milla, pero la persona dice, te la voy a llevar 2 millas. Cuando a una persona le dicen, trabaja 8 horas, pero la persona puede trabajar 9. Cuando la persona tiene que ahorrar, como ya he dicho, si habláramos de ahorrar, porque eso es muy común entre los seres humanos, hay personas que ni siquiera creen en ahorrar. O sea, imagínense, es peor todavía. Pero siempre aquí estas personas representan, estas vírgenes prudentes y sensatas, representan aquel cristiano que va a hacer un esfuerzo extra. Que orar no es muy común entre el cristianismo, casi a nadie le gusta, pero el que está consciente de los tiempos en que vivimos y lo que puede suceder de un día para otro, ahora la mayoría de nosotros sabemos que el arrebatamiento puede acontecer en nuestros días en cualquier momento, pero aún así la gente no se prepara, no hacen un esfuerzo extra por tener ese aceite, como estas vírgenes aquí, prudentes. Vea lo que le pasó a las insensatas. Vino el novio, a la medianoche se oyó un clamor, salieron todas a recibirle y ellas dijeron, se nos está apagando nuestra lámpara, denos del aceite extra que ustedes tienen. Y entonces las prudentes, como eran prudentes, eran sabias, inteligentes, dijeron, no, si lo compartimos con ustedes nos va a pasar que al último ni nosotros ni ustedes nos vamos a alumbrar. Mejor vayan a los que lo venden, porque si lo compartimos con nosotros, todo nos vamos a perder. Y ellas fueron y mientras iban a conseguir ese aceite, era demasiado tarde ya. Vino el novio, entraron las que estaban preparadas, las que tenían el aceite extra, las que se habían esforzado una forma extra para poder tener ese aceite. Y entonces entraron con el novio. Después vinieron las insensatas, tocaron la puerta. Sale el novio y les pregunta, ¿y ustedes quiénes son? Dicen, Señor, Señor, ábrenos. Y él les dice, es que no los conozco. Vean lo importante que es hacer un esfuerzo extra en nuestra vida. En las cosas de este mundo mucha gente hace esfuerzos extra por conseguir cosas materiales, cosas de este mundo. ¿Cuánto más no cuando se trata de nuestra salvación, de nuestra alma, y que el Señor puede venir en cualquier momento de nuestros días? Entonces tenemos que estar bien conscientes de esto. Vea, estamos hablando en el río Jordán, y estamos hablando de personas sensatas e insensatas, prudentes o insensatas. ¿Sabe? La persona prudente pues ya más o menos la definimos ahí. Pero una persona insensata, realmente la palabra insensatez lo que significa es una persona que es insensible, que no siente. Sensible viene del verbo sentir. Que se hace insensible en este caso a la voz de Dios. Se hace que no entiende, que no hace caso.
Por eso la palabra insensata o insensato normalmente la familiarizan con una persona que no es inteligente, que es tonta hasta cierto punto, pero realmente significa una persona que es insensible. Y en este caso, vuelvo a repetir, a la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante esto, que entendamos esto? En el río Jordán, una de las cosas que estudiamos tiempo atrás es que en una ocasión el profeta Eliseo, que fue quien reemplazó a Elías cuando fue levantado, dice que había un general asirio que era muy valiente, que había ganado muchas guerras para Asiria. Dice la palabra de Dios de que era leproso. Y como era leproso, fue a que el profeta Eliseo lo sanara allá en Israel. Y el profeta Eliseo le dijo: mira, ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces, y cuando hayas hecho lo que te he dicho, tu carne se va a sanar. Este general al principio se hizo del rogar porque era una persona importante, como sucede aquí en la tierra con muchos que nos hacemos importantes, nos hacemos que valemos más de lo que no tenemos, un concepto más alto o más bajo de lo que debemos de tener. Y este general entonces ya iba de regreso hasta que le hablaron sus soldados y le dijeron: hey, nosotros somos hombres de guerra y sabemos qué es pelear de verdad, qué lo que significa realmente es poner nuestra vida para ganar algo. Cuanto más cuando este profeta solamente te está pidiendo que te sumergas en el río Jordán 7 veces. Y fue como lo convencieron, pero era una persona, a pesar de que era un general muy valiente y muy bueno para la guerra, era hasta cierto punto insensato. Vea, no quería hacer caso de la voz del profeta porque él pensaba que lo iba a recibir con fiesta y con celebración ahí, porque era general asirio. Y eso es lo que le pasa a mucha gente: se hacen insensatos porque creen que no son tratados justamente en este mundo, pero se hacen insensatos o insensibles a la voz de Dios, y ese es el peligro, como las vírgenes esas insensatas. No se esforzaron lo suficiente y por eso se quedaron afuera. Pero entonces, vea, hemos dicho que insensatez realmente significa ser insensible o alguien que no siente, y este general era leproso. El problema con la lepra realmente en sí no era tanto que causara dolor, sino que la lepra, al ser carne muerta en el cuerpo de la persona, no siente cuando se da un golpe, no siente si le pican con algún clavo, no siente cuando el pedazo de carne incluso se le puede arrancar de su cuerpo, porque es carne muerta que perdió la sensibilidad. Y un leproso, según este era un general asirio, contra él no aplicaba la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en cuanto a los leprosos. Pero a los leprosos Dios les dio una ley. Al pueblo de Israel les dijo: cuando en alguien sea detectada la lepra, esa persona tiene que ir con el sacerdote, y el sacerdote tiene que declararlo inmundo o leproso, dice, e inmediatamente, para no contaminar a los demás, fíjese, tiene que ser separado de la congregación o de la gente, de la familia, de amigos, de todo. Tiene que ser puesto en un lugar aislado por su lepra. ¿No es eso exactamente lo que está pasando en el mundo con esta pandemia? Todas las personas que les detectan o que son infectadas con este virus que se llama coronavirus, inmediatamente los aíslan a tal punto de que muchos han perdido sus familiares y ya no los vuelven a ver, no les permiten ni siquiera verlos en los hospitales, los aíslan totalmente, como el leproso. Vea, este mundo, por eso estoy hablando que las redes sociales estamos llevando el evangelio, las buenas nuevas, la única esperanza que tenemos los seres humanos para que creamos en el Señor Jesucristo y no seamos vírgenes imprudentes, insensatas, insensibles, como este mundo está haciendo hasta este mismo día. Y hace un año de esta pandemia y siguen los números creciendo, siguen aislando a la gente sigue, jamás vuelve a ver a sus parientes, no saben realmente lo que pasa, solamente dicen que ya murió de ese virus. Pero todo es por la insensibilidad, por la insensatez del ser humano que no hace caso a la voz de Dios. Ahora, puede haber muchas personas, porque personas cristianas han muerto, y puede que les aplique esto también, como puede que no. Pero en general estamos hablando de que este mundo, ya sea no solamente por este coronavirus, sino por toda la insensatez que el mundo presenta delante de Dios, porque
a través de las redes sociales, lo que no se había logrado en siglos y siglos y siglos, de llevar el evangelio a toda criatura, a todos los rincones de la tierra, ahora se está haciendo con las redes sociales. Por eso no es ninguna sorpresa que últimamente quieren censurar a mucha gente, nomás no les gusta lo que el video dice. Por la insensatez, por la insensibilidad que hay en el mundo, porque delante de Dios en sentido espiritual, todo el mundo tiene lepra. Todo el mundo debería estar aislado y estamos aislados realmente por el pecado de la lepra delante de Dios. Pero vea este mundo cómo está, a ese leproso, a los leprosos, por eso Dios les dio la ley. Cuando aparezca un leproso en ustedes, aíslenlo totalmente, que no tenga ninguna comunión con nadie. Y eso es lo que significa ser insensato. Aquellas vírgenes insensatas, por su insensatez, fueron aisladas de la presencia del Señor y se quedaron ahí solas. Por eso vale la pena hacer un esfuerzo extra para no quedarnos afuera y no quedarnos aislados como le pasaba a los leprosos. Y si acaso estamos así, para eso están los verdaderos profetas de Dios. Para eso están aquellos verdaderos hombres que tienen verdadera palabra de Dios, como Eliseo, como era Elías, como ahorita vamos a ver del apóstol San Pablo. Así que tenemos que ponerle importancia y atención a la palabra de Dios. Entonces, pues, estamos en el río Jordán todavía. Y ahí nos vamos a quedar en el río Jordán porque creemos que aquí está la bendición de Dios. Y hay que estar, escuche, hay que estar donde Dios está, no donde Dios estuvo o donde todavía no va Dios, donde todavía no llega. Donde está Dios, allí hay que estar. Y ahorita estamos en el río Jordán a punto de ser levantados, así como Elías. Pero todavía estamos en el río Jordán y ahí estamos bien. Hemos dicho que allí básicamente se cumple el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo me hará descansar. Me guiará por sendas de justicia por amor a su santo nombre, dice el Salmo 23. Ahí está la Trinidad en el Salmo 23 y aquí está la Trinidad en el río Jordán. Cuando el Señor Jesucristo se bautiza, ahí está el Señor Jesucristo, el Hijo, el Espíritu Santo en forma corporal y en forma de paloma. Y la voz del Padre que le dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y hemos visto de que una de las cosas que hace el espíritu del anticristo y los anticristos, los cuales dice el apóstol San Juan en sus epístolas, que muchos de ellos incluso salen de entre nosotros del mismo cristianismo y salieron para que se manifieste de que no eran de nosotros. Porque muchas veces las personas que se alejan de Dios, que salen del cristianismo, que se van en apostasía, son a veces los peores enemigos de Dios y del cristianismo. Hace tiempo atrás se hablaba de un personaje que era contemporáneo de este gran predicador que se llama Billy Graham. Y muchos pensaban que esta otra persona, que era contemporáneo de él, era un predicador de lo mejor que había ya en los años 50 y 60. Y decían que tenía un futuro más brillante que incluso Billy Graham. Unos años después, sin qué ni para qué, él se rebeló y dijo que él realmente no creía en Dios, que era un gnóstico, alguien que realmente pues no le hallaba sentido al cristianismo y renunció totalmente al cristianismo, de un día para otro, sin ninguna razón. Y así pasa, y todo el mundo que lo conocía se quedaron totalmente asombrados porque dijeron, nunca hubiéramos imaginado que él, que se veía tener un futuro aún más brillante que Billy Graham, fuera a hacer esto, a renunciar totalmente al cristianismo. Pero así sucede, porque el espíritu de anticristo se lleva a cualquiera que no está listo, a cualquiera que no está velando, a cualquiera que no está firme, a cualquiera que ande en el pecado, puede ser engañado si no endereza su vida. Y por eso el apóstol San Juan dice en su epístola de que muchos de ellos salieron de entre nosotros, el espíritu de anticristo. Entonces, y una de las cosas que hace este espíritu de anticristo, dice, es que niega al Hijo, niega al Espíritu, niega al Padre, niega toda la Trinidad. Y el que no tiene al Hijo, dice, no tiene al Padre tampoco. Que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió tampoco. Y entonces estamos en el río Jordán, ahí está la plenitud de Dios manifestada en la Trinidad. Ahí estamos bien y tenemos todo lo que necesitamos. Aquí están los profetas de nombre, Juan el Bautista, Elías, Eliseo y muchos otros también.
y vea la diferencia que hay, porque no es tan fácil llegar al río Jordán. Acuérdese que si usted sigue nuestros estudios, nuestros videos, hemos dado una vuelta muy grande desde el río Jordán cuando Josué circuncidó a aquellos cuando salieron de Egipto que no venían circuncidados. Y después de ahí se fueron a Gilgal, que Gilgal significa dar vueltas en vano, sin ningún sentido, y significa oprobio, vergüenza también. Y ahí los circuncidó a los que no estaban circuncidados. De allí entonces caminamos hacia Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al río Jordán. Pero para dar toda esta vuelta solamente llegan personas que tienen el carácter cristiano formado, que tienen una convicción bien firme y fuerte de lo que creen, de lo que quieren, y que lo que quieren es pues ser arrebatados así como Elías, que llegan a Jericó y de Jericó pues tienen que pasar por Jerusalén. Vimos lo que le pasa a los que van de Jerusalén a Jericó, cómo pueden ser incluso maltratados, golpeados, y si no llega el buen samaritano y los sana con vino y aceite, pues no llegan. No todo el mundo llega hasta acá, hasta el río Jordán otra vez, y cruza el río Jordán, porque hay que cruzar el río Jordán por la fe. Por fe hay que cruzar el río Jordán, así como Elías y Eliseo, que pasaron en seco. Y entonces ahí es donde está el asunto. Vea, en el capítulo 12 del libro de Jeremías, dice la palabra de Dios que Jeremías en una ocasión o varias ocasiones tenía quejas, ¿verdad? No entendía todo lo que pasaba porque él recibió mucha persecución en su tiempo por ser un profeta fiel de Dios. Y en una ocasión en el capítulo dice: Señor Jehová, sé que tú eres justo, pero aún así voy a traer mi queja delante de ti. Y él empieza a hablar entonces de mucha gente impía y gente que está acomodada en este mundo, que puede tener bienes materiales. Dice: ¿por qué prosperan si son desleales? ¿Por qué les va bien si son de doble cara? Tú estás en los labios de ellos, pero lejos de su corazón. ¿Por qué es que tú permites que les vaya bien? Hacen mal y como que si tú no te dieras por entendido. Y muchas veces pues Dios no nos da la respuesta que esperamos, sino que nos da otra. Y entonces Dios le responde y le dice a Jeremías de esta forma, vea. Le dice: mira, Jeremías, si competiste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a competir con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no te sentías seguro, ¿qué vas a hacer en la espesura del Jordán? Esa es la respuesta de Dios para aquellos que preguntan y se quejan, que muchas veces decimos: pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué hay personas que son malas y les va bien? ¿Y por qué hay personas que son buenas supuestamente y les va mal? Pues aquí el Señor nos está diciendo, dice: si compites con los de a pie y te cansas, ¿cómo vas a competir con los de a caballo? Y si en el lugar de paz no te sientes seguro, ¿qué vas a hacer en la espesura del Jordán? Entonces, dándonos Dios a entender: mira, tú preocúpate por tu vida, porque tú seas una persona prudente, sensata, haz ese esfuerzo extra y tú vas a estar bien. Y yo sabré qué hacer con el resto del mundo. Cuando el Señor resucitó, fue a buscar a los apóstoles allá que estaban pescando otra vez. Y fue cuando le dijo a Pedro: mira, Pedro, me negaste 3 veces, ahora 3 veces lo cuestiona. Le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. Dice, y se lo lleva caminando el Señor por toda la orilla del mar. Y le dice: mira, Pedro, cuando tú eras más joven, ibas a donde querías, hacías lo que querías, decías lo que querías, pero eso se acabó. Si me quieres seguir, alguien más te va a agarrar de la mano, dando a entender del Espíritu Santo. Te va a llevar a lugares donde tú no quieres y hacer cosas que no quieras, pero las vas a hacer porque el Espíritu te va a guiar. Y entonces dice que en eso Pedro volteó hacia atrás y vio a Juan, que venía unos cuantos pasos detrás de ellos. Y Juan le dice, el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús: bueno, ¿y este qué? Como diciendo: bueno, ¿y él qué? Pues, como preocupándose: bueno, ¿y él qué va a hacer? Él no va a hacer nada. Así como somos los seres humanos, que nos gusta envolver a veces a gente que no hay necesidad en nuestros asuntos. Y el Señor Jesucristo le dice: mira, tú preocúpate por lo tuyo, por lo que te estoy diciendo, y yo sabré qué hacer con Juan. Así tenemos que ser nosotros. El Señor le da la respuesta a Jeremías y lo único que le dice: preocúpate por competir, tú por ser competente en esta carrera, en este llamado que tú tienes. Lo demás yo sabré qué hacer con cada ser humano. Entonces en el segundo libro de los Corintios, vea lo que le dice el apóstol a los Corintios en el capítulo 3, voy a leer y para que veamos la diferencia. Dice:
Segundo libro de los Corintios capítulo 3 y verso 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí el apóstol está diciendo a los corintios que en este nuevo pacto del Espíritu, de la gracia, del tiempo de la gracia que estamos viviendo desde que el Señor Jesucristo resucitó, Dios nos hace competentes ahora sí. Vea, ya Jeremías está bien preocupado por ver cómo hay gente que es mala y progresa. Y el Señor le dice: lo que te tienes que preocupar, Jeremías, es de poder competir. No te preocupes por ellos. Tarde o temprano los va a alcanzar su pecado y su maldad. Y van a pagar. Porque a Dios, pues obviamente no se le va a escapar nadie. Tiene que juzgar a todo el mundo según lo que haya hecho. Y en este pacto en que vivimos nosotros, los que somos, los que creemos en Cristo como Señor y Salvador, aquí dice su palabra a través del apóstol San Pablo, que Él nos hizo competentes de este nuevo pacto del Espíritu. En otras palabras, ahora nuestra competencia con los de a caballo, con los de a pie, contra quien sea, porque en este mundo hay muchos problemas, muchas situaciones, muchos cambios. Muchos hombres perversos llegan al poder y permanecen en el poder a veces hasta por décadas. Casi ninguna persona buena tiene puestos importantes. Son muy raros. Y los que están, pues a veces no duran. Pero aquí el apóstol está diciendo, dice, nosotros somos competentes. No importa qué pase en este mundo, Dios nos ha hecho competentes porque el Espíritu de Dios que levantó a los muertos a Jesús es el que tenemos nosotros. Y por eso el evangelista Juan en sus epístolas le dice allá: nosotros los hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, con este Espíritu de Dios, con esta unción que tenemos y la palabra adecuada en nuestro corazón, la palabra de Dios, somos competentes. Y vamos a cruzar el río Jordán, así como Elías, que tenía esa unción, ese espíritu, que era competente, y pasó en el río Jordán en seco. Y la turbulencia del Jordán no le hizo nada, no estaba preocupado. Porque Elías, acuérdese que era una persona, no se menciona que haya tenido familia, por lo menos no se menciona que haya estado preocupado por su familia. Pero tenía poder para vencer, enfrentarse a la religión, a la política, a la economía de aquel entonces, y en todo ganó hasta que Dios los levantó. Así que hay que esforzarnos y ser como esas vírgenes prudentes para tener aceite extra. No conformarnos como las imprudentes, que solamente hacen lo que se les manda, lo que tienen que hacer. Los sabios y prudentes son aquellos que hacen un esfuerzo extra. Si usted quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, solamente repita esta oración que viene enseguida. Y entonces nos vemos para la próxima y que Dios lo bendiga. Si te gustaría recibir a Jesucristo como tu único Salvador y recibir la vida eterna, haz conmigo esta oración. Reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Por fe te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, para cuando tú me llames, yo estar listo. Te damos gracias, Señor, por esta persona que ha hecho esta oración de fe, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, que esta persona sienta la necesidad de acercarse diariamente a ti, de conocer quién tú eres, Señor. Te la ponemos en tus manos y decimos, Señor, que ninguna arma forjada contra ella va a prosperar. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.